la fisioterapia pulmonar, que también es un pilar fundamental en pacientes con fibrosis quística, pues justamente ayudamos a que el paciente pueda tener una mejor mecánica de ventilación, ya que muchas veces, pues por el mismo dolor que ya traen de tanta tos, no respiran adecuadamente. Entonces, les empezamos a enseñar desde volver a saber respirar adecuadamente para que los patrones ventilatorios puedan hacer el efecto de empezar a ventilar mejor y que eso vaya causando que tengan menos fatiga, menos disnea y que poco a poco puedan ir haciendo técnicas propias de respiración que utilizamos ejercicios. Nosotros nos basamos como en dos corrientes, que es la corriente americana y la corriente europea, para determinar qué es lo que necesita nuestro paciente de ejercicio específico. Lo vamos a dividir en edades de menor de 6 años y posteriormente de 6 años en adelante para determinar las técnicas que utilizamos. También vamos muy de la mano de las nebulizaciones que esté haciéndose el paciente para poder fluidificar las secreciones, ya que son muy espesas, y que con las técnicas adecuadas, pues puedan expectorar mejor y mantener lo más que se pueda limpios los pulmones. Tampoco tendríamos realmente efectos adversos, solamente hay que tener mucho cuidado en datos clínicos que nos puedan sugerir que el paciente se está cansando mucho, como un sudor excesivo, que empiece a tener palidez, el sudor que sea frío, que se sienta mareado. Hay que tener cuidado nada más en ese aspecto y también si ya el doctor nos dijo si tiene muy dañado el pulmón, si tiene algunas bronquiectasias, algunas bulas, hay que tener ciertas precauciones, más la terapia tiene que ser en un día, por lo menos 2 veces al día, inclusive cuando hay alguna exacerbación, pudieran ser hasta 3 o 4 veces, dependiendo también de cada paciente. Bueno, justo para la elección de las técnicas, como lo mencioné primero, lo más importante es la reeducación de la principal técnica que es la respiración diafragmática. Muchas veces el diafragma, como es un músculo tan grande, se le olvida. Entonces, iniciamos con todos básicamente desde cómo enseñarle a respirar adecuadamente y como bien lo dice el doctor, hacemos esta discusión, sobre todo en la parte de que nos apoya mucho con la auscultación. Recordemos que las flemas, pues, están en un sistema dinámico donde pueden alojarse en cierta región por un tiempo, pero tienen que ir subiendo para que las podamos expectorar. Entonces, ahí es donde decidimos qué técnica utilizar. Si vamos a ocupar una técnica para pulmón profundo, para pulmón medio o pues para pulmón superficial para que el paciente pueda arrojarlo más fácil. Nosotros somos facilitadores en ayudarle al paciente cuál técnica va a ser con la que mejor se va a sentir y más rápido va a poder hacer que las flemas pues vayan saliendo. Recordemos que la flema de los pacientes con fibrosis quística es una flema muy espesa y por las características dentro del pulmón, los cilios, pues va a costar más trabajo. Aquí tenemos dos técnicas principales, que es el drenaje autógeno, el que más nos va a ayudar para ir barriendo las secreciones de lóbulos medios, y la tos. Tenemos también mucha situación con los pacientes que muchos de ellos no saben toser. Entonces necesitamos enseñarles a hacer una tos efectiva para reducir pues el daño, ¿no? Que pueden estarse generando, sobre todo a nivel de la faringe, en la garganta. Con los más pequeñitos, justo que les mencionaba hace rato, que eran en técnicas de menor de 6 años, pues con ellos tenemos más problemas, pues porque justamente no siguen indicaciones, los bebitos se llenan más fácil de secreciones, entonces ahí sí prácticamente optamos con técnicas que son más de corriente europea, donde tenemos que hacer presiones manuales en el tórax. Nosotros consideramos que hay técnicas que están en desuso, como son la vibración, la percusión
clapping, que solamente se utiliza en ciertos momentos específicos, y el inflar globos también es otra terapia que de repente dicen, no, pues infle globos, pero pues realmente no es una terapia. Entonces, vemos la edad del paciente justamente y también utilizamos dispositivos de ayuda que nos pueden facilitar, como es la capela, la válvula, la aeróbica, perdón, algún dispositivo que genere vibración va a ayudar al paciente, pero sí el paciente tiene que tener más de 6 años, que nos siga indicaciones, que pueda estar sentado en su lugar y que pueda hacer la terapia entre unos 10, 15 minutitos con el dispositivo. Para pulmón profundo también ocupamos lo que es el inspirómetro volumétrico, que mete volumen, y ese nos ayuda a llegar a la vía más pequeña y permitir su permeabilidad, o sea, que se mantenga abierta y poder ir eliminando las secreciones, pero ahí sí necesita un grado de cooperación y de conciencia nuestro paciente adecuado para seguir la indicación. El éxito de la terapia va a ser que el paciente pueda hacer cambio de aire entre flujos un poquito de repente más lentos, un poquito más rápidos o explosivos. Eso va a ayudar a que la flema se mueva y pueda ser expectorada. Todos los niños los iniciamos, entre más pequeños nos lleguen, pues aunque todavía no tengan tantas secreciones, al final todos producimos secreciones. Entonces, trabajando con los papás, desde que empiecen a hacer rutinas, que su rutina del día a día sea más estructurada para sus nebulizaciones, para la terapia, y no olvidando que finalmente es un niño y conforme va creciendo, nosotros lo que optamos mucho es el juego. Justamente en los primeros 2 años, pues son puras técnicas manuales, pero en el periodo de los 3 a los 6 años le llamamos las técnicas de transición, donde vamos a enseñarle al paciente justamente a ir controlando mejor la entrada del aire por la nariz, la salida del aire por la boca, que empiece a trabajarlo más duro, que empiece a sacar el aire. A veces decimos, sopla como un dragón. ¿Cómo le hace el dragón? Para que esto vaya haciendo que el paciente no lo vea aburrido, sino como algo divertido. Pero también tenemos que ir de la mano con las familias para que lo estén haciendo frecuentemente y que se llegue a formar ese hábito. Si logramos que en estas técnicas de transición de los 3 a los 6 años el paciente pueda hacerlo, hasta lo pide solito, ¿no? De, voy a hacer mi terapia. Ya cuando tiene que hacer las técnicas por él solito, pues va a tener un espacio donde hacerlo y se va a dar el tiempo para poder lograrlo. De repente se sienten bien, lo dejan de hacer, pero ¿qué pasa? Pues se vuelven a infectar porque se vuelven a acumular las secreciones. Entonces tratamos de optar ahí a lo mejor con los que no están tan graves o están más estables, de que a lo mejor puedan utilizar algún dispositivo que no les lleve tanto tiempo. Justamente ahí con la evaluación también pudiera ser de la rehabilitación, determinar cuál es el mejor dispositivo para que tenga el mejor efecto para ellos y se reduzca el tiempo, porque entre el tiempo de la nebulización más la terapia es de lo que más se quejan. Fomentar también algún tipo de deporte. Hay deportes como la natación, que nos va a ayudar mucho para facilitar la expulsión de las secreciones posterior al ejercicio, pero en sí, si el paciente clínicamente y su función pulmonar está adecuada, pues podría ser el que le gusta, solamente con ciertas precauciones, pero el deporte también ayuda mucho. Hay pacientes que dicen, no, es que yo me canso mucho, pero pues como sabemos, entre más tiempo pasen en reposo, el músculo se debilita, las articulaciones se van atrofiando, tenemos malas posturas, los dolores, es un círculo vicioso. Entonces, de parte de fisioterapia, pues fomentamos mucho el movimiento y la autonomía. La terapia respiratoria en fibrosis quística es uno de los pilares más importantes para el manejo, el tratamiento y la calidad de vida del paciente. Y hablemos no solamente del paciente, también tenemos que hablar la calidad de vida de su entorno familiar, de los que viven alrededor de esta persona con esta condición, que siempre son los que están muy afectados y no se les pone mucho cuidado.
Entonces, cuando nosotros logramos que esta persona tenga calidad de vida, vemos cómo se ve reflejado en todo este ambiente familiar. Entonces, es que ellos comprendan la importancia de lo que es la terapia respiratoria, cómo debemos revisar las técnicas, los dispositivos, el tratamiento en general que se les hace para limpiar estas vías aéreas y no solamente limitarnos a la vía aérea baja. Tenemos que tener muy en cuenta que la vía aérea es una vía aérea completa que está comprendida entre vía aérea alta y la vía aérea inferior. Enseñarles los ejercicios respiratorios, la importancia del ejercicio físico, cómo recomendamos de acuerdo a la edad del paciente, qué ejercicio tiene que hacer, qué dispositivo debe utilizar. Debemos conocer también la evidencia clínica. Este personal que maneja los pacientes con fibrosis quística debe ser un profesional que haya estudiado mucho lo que es la fibrosis quística, el impacto que tiene en su calidad de vida, en su duración de vida, cómo va a vivir ese paciente, cómo va a vivir esa familia, qué apoyo le vamos a dar y adaptarnos a individualizar cada paciente. Aquí no es lo mismo tratar el paciente solamente por unas guías, sino tenemos que individualizar el tratamiento de estos pacientes. Yo he tenido muchos hermanitos y son hermanitos, tienen la misma condición y sin embargo el tratamiento de cada uno de ellos es muy diferente. Entonces es donde hacemos el énfasis de personalizar el tratamiento en cada uno de los pacientes y que se entienda el rol que tiene el terapeuta respiratorio. Entonces ahí es donde vemos este importante pilar para evitar el deterioro de esta función pulmonar y mejorar calidad de vida. Debemos hacer énfasis también en que estas personas se haga un diagnóstico temprano. Al hacer el diagnóstico temprano, nosotros podemos ayudarle a este paciente a que tenga sus pulmoncitos muy bien, a que pueda hacer ejercicio, a que se adapte en una forma normal, que tener como hábito todo el tratamiento, no como el paciente que tiene 10 o 15 años y hasta ahora tiene que hacer un cambio brusco con todo lo que requiere la fibrosis quística. Actualmente el manejo de terapia respiratoria en paciente FQ tiene un manejo integral, un manejo con objetivos de mejorar la calidad de vida del paciente, un manejo donde no nos centramos exclusivamente en drenar esas secreciones, sino en mirar cómo la aerosolterapia va a llegar hasta donde tiene que llegar, por qué tenemos que tener en cuenta los equipos, por qué tenemos que tener en cuenta que su vía, su nariz esté destapada, por qué tenemos que fijarnos cómo respira. Una de las cosas muy importantes es saber que el paciente tiene buenos equipos, porque a veces podemos tener un medicamento excelente, es el mejor antibiótico, es el mejor mucolítico, el mejor broncodilatador, pero resulta que el paciente está utilizando unos equipos que no permiten que le llegue ese medicamento donde tiene que llegar. Entonces, hago mucho énfasis en el equipo que utilice el paciente, cómo va a lavar ese equipo, cada cuánto lo va a cambiar, porque es importante que cambien los nebulizadores, por qué no debe mezclar los medicamentos en un mismo nebulizador. Yo sé que son muchas nebulizaciones las que ellos requieren, pero toca explicarle y aclararle el por qué en cada nebulizador debe ir un medicamento, qué tanto tiempo de espera tiene que tener entre un medicamento y otro medicamento. La presión expiratoria positiva, los que son de OPEP, estos como tipo el Florer, el Acapella, los chalecos. Aquí miramos los diferentes dispositivos que tenemos para los pacientes. Ellos siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor? Yo no les digo cuál es el mejor, porque no hay uno que yo pueda decir es el mejor para toda clase de pacientes. No, estos dispositivos se van adaptando al paciente, a la edad del paciente, al gusto del paciente y a lo que el paciente encuentre en su país. Las inhalocámaras también son importantísimas porque cuando tenemos que hacerle los inhaladores a los pacientes, cuando iniciamos el tratamiento y decimos al principio vamos a hacer su broncodilatación para iniciar abrir la puerta y que puedan entrar todos los medicamentos, es importantísimo utilizar una inhalocámara que sea no electrostática. ¿Por qué?
Al ser la cámara no electrostática, es una cámara que no permite que los medicamentos se queden adheridos a la vía aérea, a la vía, a la pared de la inhalocámara, que es lo que nos sucede cuando son inhalocámaras de plásticos. Al ser inhalocámara de plástico, la partícula se queda adherida a la pared de la inhalocámara y lo que le estamos pasando al paciente, si acaso, es un 30% de medicamento. Mientras que si tenemos estas inhalocámaras que son de aluminio, estamos asegurándole más del 65% le va a llegar al paciente. Los medicamentos que hacemos en forma inhalada para tratar a fibrosis quística son realmente los que están comprobados que funcionan y que tienen menos efectos secundarios. Pero estos medicamentos deben tener un orden. Abrimos la puerta con un broncodilatador. Después tenemos la solución salina hipertónica para hidratar ese muco, esa obstrucción que tenemos, que puede ser al 7% o al 3,5% de acuerdo al paciente que tenemos. Después venimos con el mucolítico donde vamos a cortar ese moco con esa Dornasa alfa y seguimos con los ejercicios respiratorios, con todos estos dispositivos, con esa tos efectiva, cómo le enseñamos al paciente su forma de respirar y su forma de toser. El antibiótico será la última nebulización que tienen que hacer. La cantidad de vitaminas que toman, las enzimas, los suplementos nutricionales, que ese es un tema muy importante para nuestra parte respiratoria. Si no tenemos una buena nutrición en nuestro paciente, si tenemos un paciente que está deshidratado, desnutrido, es un paciente que no va a tener fuerza para toser, para salir adelante de una exacerbación. Entonces vemos cómo todo juega un papel importante y cómo somos un equipo entre lo que es respiratorio, lo que es físico, de ejercicio físico y lo que es nutrición. Nosotros manejamos la respiración diafragmática, el ciclo activo de la respiración, el drenaje autogénico, la tos asistida, el HOF, el ELGOL. Y cuando son niños pequeñitos, lo que hacemos son juegos expiratorios en los niños. El drenaje postural, la vibración y la percusión, aunque es lo más antiguo de las técnicas, vemos que nos sirve muchísimo, pero tiene que tener uno mucho cuidado. El personal que haga esta clase de técnica tiene que estar especializado, tiene que llevar una buena técnica con sus manos, saber en qué momento está indicado hacérselo al paciente. Si el paciente lo acepta, si tiene buena respuesta a esto, lo vamos a hacer porque nos ayuda a desprender secreciones y este drenaje postural nos ayuda a limpiar cada lóbulo de los pulmoncitos. El ejercicio físico es muy importante, es una actividad aeróbica para completar esta limpieza, esta técnica de limpieza de la vía aérea. Podemos empezar con cosas muy sencillas, como es el caminar, el nadar, el ciclismo, cosas que pueda hacer darle la vuelta a un parque. Esto va a tener beneficios físicos, psicológicos y sociales. Y después vamos a ver incrementando cómo el paciente crea una rutina semanal, mínimo 3 veces a la semana, de hacer un ejercicio. Debemos adaptar entonces, como les comentaba, la terapia por edad. Entonces, hacer esos juegos y esas técnicas lúdicas en los niños pequeños. En los adolescentes ya podemos tener un poquito más de autonomía y uso de la tecnología que tanto les gusta. Y cuando tenemos los adultos, entonces hacemos una combinación de estas técnicas de aclaramiento de la vía aérea y un ejercicio estructurado. He visto que los pacientes les da pena toser delante de la gente, entonces toca decirles tranquilos, con toda la técnica, tosan. Eso es una forma como ustedes pueden evitar sus infecciones. Entonces, unos mensajes claves es que la terapia respiratoria es esencial en el manejo de fibrosis quística, individualizando las técnicas, combinándolas con el ejercicio, con los avances terapéuticos y aunque tengan esta clase de moduladores, tenerles y explicarles que esto no sustituye la fisioterapia respiratoria y la importancia de este terapeuta que tenga empatía, conocimiento, profesionalismo para manejar esta población.